Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Y el tema de hoy, el que les voy a hablar, es algo que es relativamente pesado. No es fácil de asimilar en el sentido de que es una cuestión meramente administrativa, pero que involucra definitivamente la participación de todo el personal que está trabajando en el área de radiodiagnóstico. Esto puede ser para uno o para múltiples servicios que se tengan en el área, es decir, solo tomografía, solo mastografía, solo rayos X, pero la verdad es que tenemos que cubrir todos estos requisitos normativos y sanitarios. Entonces, pues muchas gracias y comencemos con esto por el día de hoy. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué son las normas oficiales mexicanas y para qué sirven? ¿Por qué primero tenemos que empezar a hablar de la normativa nacional? Muy bien, pues bueno, las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que están emitidas por un ente al que le competen. Y la idea es establecer o que queden bien estandarizados todos los procesos y servicios que se realicen en algún servicio. Y con el objetivo de evitar los riesgos que este tipo de procesos puedan llevar hacia la salud de una persona o hacia el área involucrada. Evitar todos los riesgos posibles a final de cuentas. Entonces, ya eso como un concepto general, como una introducción, y la pregunta es, ¿cómo nos involucramos nosotros en la parte de diagnóstico? Bueno, en la parte de diagnóstico hay una normativa general, que es la Norma Oficial Mexicana 229 del año 2002, aunque se emitió en el año 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2006, y lleva como nombre Salud Ambiental, requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos médicos con rayos X. Entonces, desmenuzando un poquito esta norma, es lo que vamos a hacer durante estos minutos que vamos a estar por acá. Y vamos a empezar con esta descripción, muy en general. Aquí están los primeros dos puntos de la norma y que describen prácticamente cuál es el objetivo. No los voy a leer, yo creo que todos podemos ir al internet, descargar la norma y leerlo de forma precisa, pero prácticamente estos dos puntos nos describen de lo que es la norma en general. Y esto es, lo que nos decía el título, es todo lo referente a las instalaciones, a los equipos de rayos X, a la protección radiológica y a lo relativo al personal. Entonces, de ahí es donde surgen las responsabilidades sanitarias de la instalación y del personal. Entonces, vamos a continuar con este desmenuzamiento. Muy bien, entonces vamos a tomar de forma muy en general, tampoco para entrar en detalle, pero lo que sí es importante, y ese es uno de los objetivos de esta plática, es que recordemos a dónde tenemos que acudir, cuáles son los documentos legales los cuales tenemos que consultar para saber cuáles son las responsabilidades legales, porque estamos hablando de una cuestión meramente legal, la cual nos puede involucrar de alguna forma. Entonces, en cuestión general, nos dicen que cualquier sistema o cualquier área que que dé este servicio de radiología, las instalaciones deben de cumplir con cuestiones muy en general. Entonces, algo tan sencillo como describir que debe de tener una sala de espera, desde luego una sala de rayos X, un área de consola de control, vestidores y sanitarios para pacientes y una área de interpretación. Con las nuevas modalidades que estamos abordando ya en estos últimos años, esto empieza, ya de ver de esta primera diapositiva, empezamos a tener algunas diferencias. Recordemos que esta norma salió publicada en el año 2006, así que ya tiene muchísimos años, y la publicación, aunque fue en 2006, se desarrolló en años previos, lo que significa que alrededor del 2002 están desarrollándose estos conceptos. ¿Y por qué me voy hasta ese punto? Porque, bueno, aquí dice que la instalación debe de contar con un área de interpretación. No necesariamente ya estamos utilizando eso cuando son grandes hospitales o alguna clínica chiquita, se puede implementar eso, que en la misma zona se encuentre
el equipo de rayos X, todas las instalaciones adicionales y el área de interpretación, pero hay sistemas, algo muy como ejemplo, hay sistemas móviles en donde la interpretación no se hace ahí, hay veces que no hay sanitarios para las pacientes o para los pacientes, entonces debemos de tener muy en cuenta esas situaciones. Pero esta es la idea principal que nos plantea la normativa. Entonces, ahí podemos tener algunas diferencias, pero bueno, así es la normativa. Debemos de pensar en actualizarla en algún momento. Por otra parte, ya dentro del funcionamiento del equipo, perdón, del servicio, nos dice que hay cuestiones que se deben de cumplir también, es decir, todos los letreros relacionados que se indican en la normativa, que creo que todos estamos familiarizados con este tipo de letreros, los cuales son relacionados a la seguridad del paciente, en donde se indica que cuando una paciente está embarazada, las puertas de acceso a todas las salas de rayos X tienen sus letreritos de radiación zona controlada, del generador y dentro de la sala de rayos X, el de un paciente puede pertenecer, solamente un paciente aquí a la vez. Pero bueno, sabemos que existen esos letreros, sabemos cuál es la leyenda en específico, nada más hace falta que consultar la norma y listo, sabemos que debemos de cumplirlo. Y luego hay dos puntos que son muy importantes, que son las áreas supervisadas y controladas. En términos generales, recordemos que las áreas supervisadas es donde pasa público general sin problema alguno, el pasillo que está fuera del equipo de rayos X o la sala de espera, que son salas supervisadas en donde algún responsable o alguna persona que labore en el servicio puede estar verificando lo que está pasando por ahí. Y las salas controladas, pues desde luego va a ser las áreas en donde se puede estar expuesto a la radiación. Ejemplo, pues dentro de las propias salas de rayos X y de los vestidores o baños que pueden estar también colindando a estas áreas. Después también nos indica los dispositivos de protección radiológica que debemos de tener para cada modalidad. Recordemos que en donde tenemos más exposición a la radiación son las áreas de intervención. Después, las áreas de rayos X convencional, en el sentido que hay veces que tenemos que exponernos debido a que hay que ayudar a algún paciente. Y en menor cantidad ya están las áreas de tomografía. Aunque estas emiten más radiación, realmente no se necesita estar dentro de las áreas de tomografía. Tal vez cuando se haga también algún proceso de intervención y que no se puede dejar al paciente solo. Y prácticamente estos son los servicios que están pidiendo elementos de protección radiológica, es decir, algún tipo de mamparas, guantes plomados, chaleco plomado, protector de gónadas o tiroides. Y después están los servicios de mastografía, en donde realmente no se requiere sistemas de protección radiológica, siempre y cuando el técnico se dedique a hacer el disparo desde un área protegida, es decir, de la consola de control. Y desde luego, la norma también indica cómo debe ser el diseño y la verificación de los blindajes de las salas de rayos X. Por eso ya le tocará a la persona correspondiente, que es el asesor especializado en seguridad radiológica. Esto es lo referente a las instalaciones de forma general. Ahora, hay dos puntos bien importantes respecto a las instalaciones que son las responsabilidades sanitarias. Uno es la licencia sanitaria y el otro es el permiso de responsable de operación y funcionamiento. Recordemos que la norma indica las modalidades que puede cubrir, es decir, modalidades me refiero con radiografía convencional, fluoroscopía, tomografía computarizada, mastografía y panorámica dental. Esos son el tipo de servicios o de modalidades las cuales se involucran en la norma. Entonces, algo que es bien importante, y esto lo tocaremos al final de la plática, pero es con cuestiones de calidad y buscando en la calidad en el servicio, es contar con estos dos elementos. ¿Por qué son tan importantes de contar con estos elementos? Recordemos que esos dos trámites, la obtención de la licencia sanitaria y del permiso de responsable de operación y funcionamiento, se hacen en las oficinas de la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces, ¿por qué es tan importante? Vamos a desmenuzar un poquito la licencia sanitaria. Ok, la licencia sanitaria se hace el trámite correspondiente, se llena la hoja de solicitud, pero ¿qué es lo que nos piden de documentos adicionales para poder generar la licencia sanitaria? Algo que es bien importante, bueno, planos y diagramas de la instalación. Es muy importante tener esta información, ya que nos va a permitir ubicar dónde están las zonas de riesgo, dónde pueden ser las zonas controladas y supervisadas, y nos va a dar una idea de cómo movernos durante el futuro desempeño del servicio.
Y la cédula de información técnica es un documento que nos dice, ok, llena la cédula de información técnica y con eso va a ser suficiente. Pero ¿qué es lo que nos pide la cédula de la información técnica? Nos pide toda la relación del personal ocupacionalmente expuesto que va a estar laborando en el servicio, el cual debe de contar con su curso de protección radiológica. El equipo de rayos X, es decir, la modalidad que se va a estar utilizando junto con los detalles técnicos del equipo, es decir, el número de inventario, el número de serie o algo que nos permita ubicar a ese tipo de equipo que vamos a estar utilizando en nuestro servicio. Y luego, los manuales de protección radiológica y seguridad radiológica, procedimientos técnicos y el programa de garantía de calidad. Estos elementos son, son extremadamente importantes de obtener porque eso nos va a ayudar, en teoría, a generar una calidad durante el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tener todo esto? Son procedimientos que debemos de tener por escrito para saber qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer y que de repente no nos digan, es que a mí nadie no me dijo nada de que esto era permitido y esto no era permitido. Para eso son los manuales. Ese es el objetivo de los manuales. Y toda unidad debe de tener este tipo de manuales. Espero que todos tengan un manual de este tipo en su unidad. Y si no, nunca es tarde para empezar. Siempre es importante tener todos los documentos por escrito y eso es un respaldo legal. Recuerden que esto es cuestión meramente legal. Si es que en algún momento podemos tener alguna situación que nos involucre en estas cuestiones. Son documentos legales, entonces debemos de tenerlos y debemos de utilizarlos, mantenerlos actualizados y saber que existen en nuestro servicio. Es por eso la importancia de la licencia sanitaria que involucra todos estos documentos adicionales. Y después, el permiso de responsable de la operación y funcionamiento. Ojo, la licencia sanitaria tiene una vigencia indefinida, indeterminada. Una vez que nosotros como servicio obtenemos la licencia sanitaria, si no cambian las condiciones de la licencia, es decir, que se modifique el servicio y ya no tenga la misma dirección, o que voy a cambiar el tipo de modalidades de rayos X que estoy utilizando, la licencia es indeterminada, nos va a durar para siempre. En cambio, el permiso de responsable de la operación y funcionamiento solamente tiene una vigencia de 2 años. Cada 2 años tenemos que renovar este permiso de responsable. ¿Por qué tiene vigencia el permiso? Pues bueno, porque hay mucha rotación de los trabajadores. A veces una persona que es el responsable, en un par de años ya no va a estar trabajando en la misma unidad, entonces es necesario estar renovando constantemente esta situación. Entonces, algo es mucho más sencillo obtener el permiso de responsable, ya que todos los responsables, para empezar, deben de ser médicos. Y después deben de tener su especialidad en radiología. Entonces ya tenemos que prácticamente todos los responsables sanitarios, responsables de la operación y funcionamiento de cualquier servicio de rayos X, van a ser radiólogos. Desde luego debe tener su certificado por parte del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen vigente y desde luego debe de contar con su curso de protección radiológica. Entonces son requerimientos muy sencillos y esto lo que nos permite es realizar este trámite de forma muy rápida. Los tiempos de respuesta de la COFEPRIS para hacer este tipo de documentos, tanto el permiso como la licencia, están alrededor de 1 a 3 meses, todo depende de las situaciones por las cuales se atraviesa en el país. Digamos, durante el sismo del 17 hubo un retraso por cuestiones obvias de que tuvimos ahí algunos desperfectos en la COFEPRIS. Ahorita, pues bueno, en esta pandemia, desde luego, muchas de las áreas administrativas de gobierno se detuvieron, pero bueno, eso es normal, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras hay que hacer estos 2 trámites. Siguiendo con responsabilidades sanitarias, ahora vamos a desmenuzarlo en general, de todo el personal que está involucrado. Entonces, en toda área de radiodiagnóstico, prácticamente estamos hablando de 5 personajes importantes, los cuales debemos de ubicar quién es quién dentro de nuestro servicio y recordemos que cada uno de ellos tiene una responsabilidad muy en específico. Primero tenemos al titular de la instalación. El titular de la instalación va a ser esa persona que se va a hacer cargo o es el responsable de la instalación en general. Puede ser, digamos, en un hospital muy grande, puede ser el propio director general de la
instalación. Si es un gabinete muy chiquito, pues ese es prácticamente el propio dueño de la instalación. Ese va a ser el titular. ¿Por qué es muy diferente el titular a lo demás? O a veces puede ser el mismo, pero bueno, el titular tiene la responsabilidad, aquí lo tenemos en el cuadro de la derecha, de que prácticamente todo deba de cumplirse como indica la normativa nacional. Eso es lo que dice. Si algo falla en el cumplimiento del servicio, del diseño del servicio, de la protección radiológica del servicio, prácticamente va a ser responsabilidad del titular. El titular, les digo, puede ser esta persona, cualquier persona, siempre y cuando tenga esa capacidad para hacerse responsable. Después viene la figura, ahora sí, del responsable de la operación y funcionamiento. Por eso es lo que mencionábamos hace rato. Ahora, el responsable de la operación y funcionamiento, que va a ser este médico radiólogo que se va a encargar de toda esta situación, chequen lo que indica aquí, debe de tener en cuenta que él va a ser el encargado de la protección del paciente y del personal ante cuestiones de protección radiológica. Eso es lo que nos indica la normativa nacional. Y que además que se cumplan todos los lineamientos requeridos de protección radiológica. Algo que no les gusta, pero que es muy obligatorio de hacer, lo que les decía, es parte legal, pero es mantener primero, elaborar, si ya están elaborados, actualizar los manuales con los que se cuentan. Lo dejaré ahí, si los que lo quieran hacer, les digo nuevamente, sean bienvenidos en hacerlo, nunca es tarde para empezar. Después tenemos las responsabilidades sanitarias del médico radiólogo. Pues, todos lo sabemos, dirigir e interpretar los estudios radiológicos, y del técnico radiólogo, pues es realizar los estudios radiológicos, algo tan sencillo como eso. Pero que estas responsabilidades van dirigidas a observar, lo que dice aquí, procedimientos adecuados para el paciente. Recordemos que esta norma va enfocada mucho a las cuestiones de protección radiológica, pero debemos de cuidar la seguridad del paciente. Usar el equipo de forma adecuada. Y bueno, este punto lo voy a leer textualmente. Abstenerse de todo acto deliberado que pueda originar para él mismo o para terceros situaciones de infracción de los requisitos prescritos por esta norma y demás ordenamientos legales aplicables, ¿no? O sea, es aguas si hacemos algo indebido por desconocimiento o por alguna situación ajena a nosotros, debemos de tener muy en cuenta que esto nos involucra, así que debemos de tener mucho cuidado en hacer las cosas como se deben. Y finalmente hay una figura que es el asesor especializado en seguridad radiológica, que este es como un asesor externo al servicio, el cual tiene algunas responsabilidades en general en cuestión de protección radiológica y control de calidad de los equipos. No lo vamos a tocar en este tema, pero sepamos que existe esta figura del asesor especializado en seguridad radiológica, el cual debe de cumplir igual con todas sus responsabilidades. Y después, ya que tenemos las responsabilidades sanitarias, vamos con las responsabilidades generales. ¿Cuáles son las responsabilidades generales? De forma muy en general las vamos a desmenuzar. Pues el titular, nuevamente, es esta persona que se encarga de verificar y de garantizar que se van a hacer las cosas como se deben en el servicio. Entonces, eso es lo que nos indica de forma muy en general el titular. Pero bueno, aquí en estas responsabilidades generales se involucra a una persona también muy importante, al médico solicitante del estudio. El médico solicitante debe de emitir valga la redundancia, una solicitud de realización de examen, pero esta solicitud debe de tener la información información personal, cédula, título, número de cédula, nombre, desde luego, la firma, que esté firmado, en donde está solicitando un estudio radiológico y las indicaciones de por qué se hace este estudio radiológico. Ojo, esto es una cuestión meramente legal, así que en teoría todos los estudios radiológicos deben de tener esta solicitud. Aquí tenemos también un gran hueco en donde diríamos, ¿qué pasa con las campañas de tamizaje, como las de pulmón o las de mastografía, en donde se invita a toda la población a participar y no se requiere de una solicitud por parte del médico solicitante? Entonces, ahí tenemos un hueco en la normativa. Recordemos que esto fue desde hace algunos años que tenemos estos huecos, pero bueno, son cuestiones que debemos de tener en cuenta y que en algún futuro vamos a tener que corregir esto en la normativa nacional. Y luego,
Vamos a la siguiente parte. Las responsabilidades del responsable de operación y funcionamiento, perdón, la flechita roja debería de estar acá abajo, no en la parte de médico solicitante, pero bueno, estamos hablando de las responsabilidades del responsable de la operación y funcionamiento. Pues nuevamente, ahora como responsable, regresamos a lo mismo, tener en cuenta cuáles son los elementos de protección radiológica, proporcionárselos al personal, y desde luego proporcionar la información, y a él le toca generar todo esto, educación continua de cursos de protección radiológica que se le debe dar a los pacientes, al personal ocupacionalmente expuesto. En teoría, Secretaría de Salud, es decir, una oficina de la COFEPRIS, nos pide un reporte anual de las cuestiones sobre protección radiológica. Entonces, eso es algo que se debe de estar haciendo. No me voy a meter en más detalles técnicos porque creo que es un tema un poquito complicado o más bien conflictivo de desmenuzar, así que dejémoslo ahí, que requerimos de un informe anual por parte del responsable de la operación y funcionamiento. Por parte del médico radiólogo, las responsabilidades pues son, desde luego, entregar el estudio debidamente firmado con la interpretación adecuada, ahí, ojo, asumir la responsabilidad de la seguridad del paciente y del personal ocupacionalmente expuesto cuando se realicen procedimientos de intervención. ¿Por qué? Porque él es la figura de mayor autoridad en las salas cuando se hacen intervención, así que sobre él recae esta responsabilidad, ¿no? Sobre el médico radiólogo. Y desde luego, el médico tiene la obligación, el radiólogo, de estar en contacto con el médico solicitante para saber cuál es el mejor estudio que le van a poder proporcionar al paciente, con el objetivo de minimizar la dosis de exposición al paciente y de que realmente encuentren la información adecuada. Hay veces que suele suceder con mucha frecuencia que médicos de diferentes áreas piden alguna tomografía o algún estudio mucho más complejo, cuando con un estudio muy simple se puede obtener la misma información. Pero bueno, el punto final es la interacción continua entre médicos de diferentes especialidades, desde luego en la parte de radiología. Ahora, en cuestiones también de responsabilidades generales, por parte del responsable de la operación y funcionamiento, perdón, aquí se me mezclaron las diapositivas, pero el objetivo es, nuevamente, en la cuestión de los manuales de procedimientos, es tenerlos actualizados y tenerlos a la disposición de todo el personal. Y algo que es un poquito complicado, bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, sobre las cuestiones de retroalimentación de los informes cuando están, o el tipo de estudios que hacemos. Más adelante lo toco. Y finalmente, bueno, la responsabilidad del técnico es realizar pues todos los procedimientos de acuerdo al manual de procedimientos, que debería de estar por escrito, y junto con el médico radiólogo estudiar las necesidades del paciente para saber cuál va a ser la mejor técnica que van a utilizar. Muy bien, entonces pasamos a la última parte que es, no son responsabilidades, porque ya acabamos de describir cuáles son las responsabilidades de todo el personal, pero ¿cuál es el objetivo de tener esta normativa y las responsabilidades del personal? Pues bueno, a final de cuentas, hay algo que se llama programa de garantía de calidad. ¿Qué significa este programa de garantía de calidad? Pues bueno, es simplemente un manual, digámoslo así, o un documento en donde vamos a describir muchos de los elementos que van a estar orientados para obtener el mejor resultado del estudio, es decir, garantizar la calidad del estudio. Calidad me refiero a la técnica con la que se obtuvo, a la cuestión diagnóstica que están dando ustedes como médicos radiólogos, y que la instalación donde se realizó este estudio sea la más adecuada para el paciente. Entonces, dentro de este programa de garantía de calidad se tocan varios puntos, los usamos muy rápido aquí porque no es este diagrama, en donde se indica cuál es el personal que está involucrado en el servicio o en la forma de realizar los estudios, interpretarlos e incluso de interaccionar con el paciente. ¿Cuáles son los parámetros que debemos de verificar en nuestro servicio? Es decir, las cuestiones de protección radiológica, las cuestiones de interpretación,
¿Qué tipo de parámetros debemos de buscar? Nosotros podemos definirlos. Afortunadamente ya hay muchos documentos nacionales e internacionales que nos pueden ayudar a definir estos parámetros que debemos de evaluar para garantizar la calidad del estudio en todo momento. Y desde luego esto va muy asociado con los criterios y límites, ¿no? Una vez que tenemos parámetros, sabemos que debemos de estar registrando, o los valores continuos del servicio deben estar alrededor de estos parámetros iniciales. Lo que les comentaba, los procedimientos de evaluación para saber qué es lo que vamos a estar verificando. Bueno, aquí nos dice referencias bibliográficas, pero al final de cuentas ya sabemos dónde tenemos que ubicarlas, ¿no? Pruebas de aceptación, capacitación y revisión. Todo esto va dentro de un programa de garantía de calidad y todo esto va destinado a literalmente entender cuál es el papel que juega cada uno de los involucrados, cada una de estas personas con sus responsabilidades que hemos desmenuzado dentro del servicio. Todo esto, si lo ponemos en papel, si lo dejamos por escrito, vamos a tener reglas muy claras, las cuales nos van a ayudar después a definir cómo optimizar cada uno de estos servicios y desde luego buscando al final de cuentas la calidad del diagnóstico, que ese es el objetivo final de pues, prácticamente todas las normas, como veíamos al principio, evitar riesgos, evitando riesgos también vamos a garantizar la calidad del servicio. Entonces, no voy a tocar más a fondo este programa de garantía de calidad porque nos podríamos llevar horas describiendo cuáles son los objetivos, pero recordemos entonces cuál es el objetivo o cuál fue la conclusión de todo esto. Primero, tenemos responsabilidades generales, que es el título de la plática, en donde todas las responsabilidades generales ya están escritas, ya no tenemos que ir a algún otro lugar más que a la normativa nacional para saber cuáles son estas responsabilidades. Estas responsabilidades de todo el personal están involucradas en este programa de garantía de calidad, el cual nos va a ayudar, desde luego, a emitir el mejor diagnóstico. Creo que ese es el objetivo final, aunque son cuestiones meramente normativas y meramente sanitarias y administrativas. Recuerden que todo está relacionado para obtener un diagnóstico final que nos garantice una seguridad que le vayamos a estar dando al paciente. Pues bueno, no los entretengo más. Muchísimas gracias por la invitación. Espero no haberlos aburrido y fastidiado con esta plática. Son temas muy controversiales a veces porque, pues bueno, son cuestiones legales. Pero, pues bueno, quédense con esa información. A final de cuentas, todo lo que estamos buscando es calidad en el servicio. Muchas gracias.